vaya, de hecho yo subía videos, ¿no es así? Bueno, no subía videos en mucho tiempo y me gustaría hablar un tema rápido y fácil para no complicarme mucho la cabeza, porque resulta que no comer ni desayunar en todo el día, en todo un día, para terminar el ensayo no fue buena idea. Aunque bueno, corregí varios puntos malos, le puse más texto donde requería, terminé el prolegómeno y la última parte y me faltaría simplemente corregir 2 páginas y agregar un último capítulo y ya con eso ya lo terminaría. Pero honestamente lo voy a hacer mañana porque pues estoy sufriendo las represalias de haber hecho algo así. Y por cierto, algunas veces no dudo que alguien ahí en su escuela tenga algún problema con, no sé, algún tipo de examen que requieren estudiar mucho. No, no, no hagan esto. Definitivamente no, no lo vale y al final del día, al día siguiente o el mismo día van a terminar pagándolo muy caro. Pero bueno, dejando eso de lado, una cosa que este me molesta mucho, o al menos me molestó mucho, y es un argumento válido por parte de los así llamados progres que lo objetaron a los conservadores, contras y toda esa lacra que vendría a ser exactamente lo mismo que los otros, que se quejan ustedes, bueno, para el que no lo sepa vamos a poner un contexto. En la última E3, en la última E3 se anunció un juego por parte de Naughty Dog, sí, los mismos que sacaron The Last of Us, una desgracia que nunca haya habido una secuela de ese juego, ni se le haya dado una continuación, siendo que es fácilmente uno de los mejores videojuegos de la historia. Y qué bueno que este canal no se enfoca en esos temas, porque uno no puede decir eso en canales de videojuegos, porque si no todavía hay gente que se sigue creyendo que la guerra de consolas es algo más que una nefaria táctica para vender consolas y crear un sectarismo absurdo alrededor de un producto, como si creyéndote el paladín de una consola fueras virtuoso. Bueno, eventualmente tendremos que extender el fetichismo de la mercancía de Marx por el fetichismo de la producción, aunque de eso se hablará a su respectivo tiempo. Bueno, este juego causó mucha polémica, que probablemente muchos escucharon de eso, por esto, y siendo honestos, pues creo que va a quedar muy evidente el porqué. Por esto, este juego Intergalactic de Heretic Prophet, que de hecho el mero hecho Heretic Prophet, esto, por cierto, esto se supone que es una mujer. Bueno, señores, todos sabemos cómo se manejan en estos tiempos las ideologías, y contrario al de el delirante esquizofrénico del canal de Filosofía en Canal, no recuerdo ahora su nombre, solo recuerdo que se apellidaba Liria, que decía que la escuela era el único un sitio que literalmente era imposible donde se adoctrinaron a las personas. A ese nivel de delusiones estamos. Defendemos el marxismo a rajatabla, pero de repente hay cosas que se salen de la estructura y de la superestructura porque patata. A pesar de que ahí tienes, por ejemplo, a Zygmunt Bauman y a Leonidas Donskis en quizás uno de los pocos textos realmente serios de Bauman, en Ceguera Moral, donde se explaya al respecto de cómo la universidad o la escuela en general se ha convertido en una mera emulación de las empresas. Pero bueno, cuando se le pide coherencia a esta gente es lo último que uno va a encontrar. Pues naturalmente que un personaje así evidentemente tiene una fuerte carga ideológica bastante marcada, puesto que los estándares que se esperan en los videojuegos no son otra cosa sino o en general en el entretenimiento es empujar una agenda ideológica para seguir desestabilizando y corrompiendo las nociones generales de lo que un hombre es o de lo que una mujer es, puesto que poner a esto como protagonista es una clara señal y una clara declaración totalmente ideológica y sustentada en toda esta miasmática marxista liberal que pretende desarraigar la forma del hombre, del mismo, para llevar a acto
toda esa cuestión satanista de hacer un hombre hecho a imagen y semejanza del propio hombre. Pues naturalmente que un personaje así se puede introducir en una obra, pero no puede ser tu protagonista, porque a menos que tu protagonista sea una escoria o sea el representante de terribles valores, lo que haría de tu juego algo completamente aburrido. Uno de los motivos por los que esos playthroughs o esos juegos tipo mato a todos en Fallout New Vegas, hago un desastre y tomo todas las decisiones malvadas en Skyrim, o hago lo peor en Fallout 4, son completamente aburridos, porque jugar con un villano así es completamente vacuo, es completamente fatuo. La gente no le llama la atención un mal de ese estilo. Es por eso que si se supone que esto, como evidentemente se nota, o como alguien con de hecho criterio no ideológico podría desarrollar, es tu protagonista, pues a menos que tu protagonista sea alguien malo, pues, y completamente belial y despreciable, pues naturalmente que no tiene ningún sentido ponerlo así. Un personaje así puede ser un personaje secundario de soporte que evidentemente se use como representación de lo que la falta de mesura y de control con respecto a traumas, por ejemplo, que viva el protagonista. O una serie de malas decisiones de vida, libertinaje, concupiscencia, sirvan como aleccionadores morales de que, mira, seguir este tipo de vida lleva en esta atrocidad que atenta contra ti mismo. Y yo incluso lo llevaría todavía más lejos que eso, ya que se tiene que dejar un mensaje contundente. Seguir ciertos estilos de vida invariablemente llevará a que te manifiestes de determinadas formas. Incluso yo haría ese personaje transexualista para que quede taxativamente marcado que seguir ciertos estilos de vida invariablemente lleva a una corrupción prácticamente nuclear del hombre al punto de atentar contra uno, pero naturalmente evidenciando a la par, pero no restregando en la cara como esto, como tal cuestión se manifiesta, como es nefario y como es un cáliz, un crisol de nefariedad, si se me permite el neologismo, de protervia pura, de perversión, porque recordemos que el fetiche es corrupción, pero no implica un mal moral, sí implica un tipo de mal general. En cambio, la perversión es ya el fetiche con maldad, el fetiche que implica ya un mal moral, y en ese caso esa perversión sexual que se implicaría como necesaria para llevar a la persona a tal acto serviría como aleccionador. Y podría decirse, pero eso ya lo sabemos todos. ¿En qué obra de ficción se representa a este tipo de gente, a esta cohorte, como lo que de hecho es, con un desarrollo que implique un tratamiento serio y no caricaturesco, así ellos terminen como una caricatura de su persona? No uno apologético, lascivizado, completamente delirante y desapegado de la realidad. ¿Qué obra está haciendo esto? Ninguna, porque todos los muestran como los derechistas con sus memes, solo los muestran justamente como un meme, y los izquierdistas como paragones, prácticamente lo que vendrían a fungir los santos para el cristianismo, es decir, los máximos ejemplos a seguir, que como son corruptos son como poner a los demonios como ejemplos a seguir. Por lo tanto, esta problemática estaría presente con este protagonista, que es una evidente declaración ideológica. Ahora bien, ¿cuál es el otro problema? El otro problema es que no podemos pretender que en aras de beligerar contra mujeres así vamos a hacer esto, porque esto no está bien tampoco. Esto no es una forma de beligerar contra esa mujer masculinizada, porque es básicamente convertir a la mujer en un objeto sexual. Y que no se me malinterprete, yo no creo ser un puritano, yo no creo que mostrar desnudos en las obras y el sexo realmente quedaría proscrito, porque no tiene ningún tipo de función narrativa. La lascivia sí la tendría, como una suerte de tentación, como cuando Satanás intentó tentar a Jesús en el desierto, por poner un ejemplo.
mostrar desnudos, no estoy de acuerdo, no estoy en contra con eso, siempre y cuando tenga una función narrativa, porque eso puede tener una función narrativa. El sexo realmente no tiene ningún tipo de función narrativa y es mejor no desperdiciar tiempo expositivo que podría utilizarse para desarrollar personajes, sino simplemente se implica, si se quiere hasta cierto punto se hace una implicancia moderadamente explícita, pero realmente mostrar un acto así no tiene ningún tipo de función narrativa. Te estoy viendo a ti, Berserk, que eso no tiene una función narrativa tampoco, más que un morbo absolutamente belial e innecesario. Por lo tanto, sexualizar personajes no es una forma de oponerte a esta persona. Y ese me parece que es una crítica conforme que estos wokes le hacen a los conservadores que se quejaron de ese protagonista femenino, del de Heretic Prophet. Por si el título ya suena, ya apesta a luciferianismo. Y luego con la protagonista, pues evidentemente no podemos esperar otra cosa. Recordemos que el hecho de que una mujer esté en un conflicto no quiere decir que se va a masculinizar por fuerza. Tienes a Winry, por poner un ejemplo, que si bien está en medio de un conflicto, incluso siendo partícipe del mismo en primera fila, eso no impidió que perdiese eso no causó una pérdida de su feminidad, porque siempre tuvo baluartes para mantenerla de tal forma. Ahí nomás para que se tome cierto ejemplo de que no necesariamente por mujer está en conflictos, la vamos a hacer hombre. No realmente. No es linealmente necesario tal cuestión. Eso es justamente una pobre escritura y una mediocre creatividad. Entonces, el otro problema con esta gente es que eso es justamente el inverso de lo mismo, lo cual podrá sonar extraño, pero de la misma moneda es la otra cara. Es no tratar a las mujeres como algo que merezca un trato en la obra más allá de ser simplemente objetos sexuales para la satisfacción de cierto público. Esto no es belleza, esto es lascivia. Quítale ese traje y realmente qué es lo que tienes de grandioso y espectacular, puesto que al igual que los otros son una mero uso propagandístico de la mujer, este otro caso es exactamente lo mismo, solo que más que un uso propagandístico es un uso eufemístico, y tomo lo de eufemismo en el sentido que le da Dan Turbina, es decir, como un tipo de prédica o palabra o concepto o manifestación de algo que disfraza con un lenguaje laxo y subrepticio y con una marcada insidia una intención mercantilista del mismo, es decir, un término que disfraza otra cosa para venderla. En ese contexto de eufemismo yo me refiero. Y en este caso, tomar a las mujeres como eufemismos para vender no es una solución de ninguna manera, y es básicamente caer en los mismos juegos de estas otras personas, que es no mostrar recato, no mostrar control a la concupiscencia, no manifestar una dignidad en la persona, sino verla como una herramienta para utilizarla para algo. Unos para excitarse, objetivación, y otros como una mera señalización de virtudes espúricas y como un panfleto propagandístico, que al final del día también sería otra forma de objetivar a las mujeres. Y aquí no estoy pretendiendo decir, pobrecitas mujeres. No, pero es que si queremos una ética y una moral bruñida, necesitamos referentes femeninos y masculinos bruñidos, recatados y elevados, y ninguna de las dos formas es una manifestación de tal cuestión. Otro ejemplo un poco más descarado, pero para que quede bien marcado, esto no es un personaje femenino, esto es un eufemismo para vender, un eufemismo para excitar a las personas, y naturalmente que no puede categorizarse esto como un personaje femenino bello que beligera contra esto, porque esto y esto son lo mismo. Son exactamente la misma cosa. Y podrá decírseme, entonces tú quieres que todas sean feas. A ver, señores, cuesta tanto. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo.
Cuesta tanto hacer mujeres así. Cuesta tanto hacer mujeres así. Para series, para anime, para manga. Cuesta tanto. Es tan difícil. Porque veamos, elegante, atractivo con las medias, no se ve como un monstruo, no necesita esto para llamar la atención, tiene un carisma, un talante, un tacto, que incluso hasta ver esto te cambia el modo, es agradable de ver, porque transmite una serenidad y un carisma que alegra el ambiente. Y digo yo, es tan difícil hacer mujeres así, personajes femeninos así. Naturalmente que para ciertos contextos no puedes tener un personaje así, so pena de irrealista. A menos claro que no sea mujer y sea algo, por ejemplo, un robot, porque un robot sí podría hacerlo, aunque con sus ciertos matices. Y una mujer hasta cierto punto con ciertos matices sí podría, en un contexto de beligerancia, volver a manifestar tal cuestión. De hecho, justamente si está en un contexto de beligerancia, pero logra sobreponerse a las cargas que implica tal contexto y vuelve a manifestar esa, digamos, aura que emana de la imagen de la tipa alemana, señorita alemana, una disculpa, porque tipas esa lacra, eso sí son tipas, la alemana no, esa sí es una señorita, y sí merece esa designación, incluso Miss. Pero bueno, eso luego. Entonces, si logra sobreponerse a los pesares y logra superar el conflicto, qué mejor drama que el conflicto, pero qué mejor drama que el conflicto que se supera y se llega a su resolución. Entonces, eso solo haría a ese personaje femenino mucho mejor, sin necesidad de sexualizarlo, sin necesidad de volverlo un panfleto de propaganda ni de un lado ni del otro. Yo no creo que en aras de oponernos a la masculinización de las mujeres tengamos que objetivarlas en mera apariencia, en mera lascivia. Te veo a ti también 2B. Que una mecánica sea verle la ropa interior a tu protagonista, por muy bien construido que esté, no se puede negar que es un objeto sexual y que si se le hubiera quitado eso, el personaje hubiera sido mucho mejor, pero lamentablemente es reducido a objeto sexual por sujetos que no saben controlarse y que no saben mantener un recato. Yo no creo que las mujeres deban de verse feas, todo lo contrario, deben de verse atractivas, pero también atractivas hasta cierto punto. Que ya llegar por ejemplo, al del manga a ese nivel de idealización no me parece que sea correcto, pero sí que se tenga cierto atractivo y se maneje pues naturalmente, pues que las mujeres son atractivas. Por ejemplo, a ver, sé que yo no soy un buen dibujante, evidentemente, pero a ver, manejar algo más cercano a esto, que bueno, sí, esto igual y requiere su respectivo trabajo, pero pues como dije, yo no soy un buen dibujante. Y pues a esto, ok, ¿qué pasa aquí? Talante, talante no es facciones serias, pero no se ve masculina. Requeriría un poquito más de trabajo, naturalmente. Por ejemplo, ese tipo de rostro todavía no lo sé hacer de tal forma que sin tener algún tipo de cabello o cobertura sobre la parte superior no se vea extraño, pero con un poco de trabajo y mejorando los ojos no se ve seria, no se ve innecesariamente lasciva, una vez se corrija los muslos demasiado grandes, que tampoco tienen que estar muy pequeños. Digo, tampoco vamos a, como dije, tampoco se trata de ser puritanos, pero tampoco se trata de hacer pornografía ligera. Y es difícil hacer eso, tan complicado es.
Y aplica lo mismo para con los hombres, porque dicen, es que las mujeres, no, es que aplicaría lo mismo para con los hombres también, porque la sexualización de los hombres, o mejor dicho, la objetivación de los hombres, porque recordemos que la mujer, principalmente, como diría Rollo Tomasi, la mujer se objetiva como objeto sexual, pero el hombre se objetiva como objeto de éxito. Así pues, el tipo ultra fuerte, que es un mujeriego, que es un descarado, o malvado, sería una forma de sexualizar y de objetivar a los hombres en su respectiva variante, que no es el ideal que los hombres deban de tener. El ideal de todo hombre es el hombre eterno. ¿Y quién es el hombre eterno? Es Jesús. Es el hombre que sacrifica, el hombre que sufre, el hombre que pelea, el hombre que educa, que guía, que es tan maestro. Es calderero, sastre, soldado, espía, maestro y comandante. Y tan complicado es eso, que claro, que no quiere decir que no vamos a poner a hombres fuera, no, evidentemente, pero también con su respectiva mesura, porque no todos los hombres son La Roca. Recordemos que para llegar a ese estrato lo más probable es que haya que pasar por muchas inyecciones de esteroides. Los hombres deben de verse fuertes y estarlo, pero también con su respectivo realismo, porque recordemos que al menos que te empieces a inyectar cosas, uno no se va a poner demasiado fuerte. Tenemos cierto límite de hasta donde se puede desarrollar el músculo, y ya pasado cierto punto ya es más bien algo tipo, ya es artificial, ya es más bien química esa fuerza, y por lo tanto es oropel, y el oropel es corrupto, el oropel corrompe. Por lo tanto, nada más quería hacer estos comentarios rápidos, y ahí el comentario del hombre, porque si no aumento a los hombres cuando hablo algo de las mujeres, no, ya es que es un simp y cosas por el estilo. En serio, crezcan ya, por favor. Nos estamos viendo.